Muy buenas tardes a todas y a todos, a quienes nos acompañan hoy desde diferentes países de América y Europa. Es muy grato volver nuevamente a estar aquí para compartir hoy con Ángela Castillo, nuestra invitada y quien generosamente ha aceptado acompañarnos en el diplomado. Ángela es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Geografía de la Universidad de los Andes. Actualmente es candidata a doctora en Antropología en la Universidad de California, en Berkeley. Durante 2018 y 2019, Ángela desarrolló una investigación etnográfica e histórica a lo largo de 16 meses sobre los procesos de defensa territorial en el departamento del Tolima. Actualmente, Ángela se encuentra en el proceso de escritura de su disertación doctoral y sus áreas de trabajo incluyen antropología ambiental, antropología política y de movimientos sociales, estudios críticos sobre la ley y los derechos, teorías de género y feministas y ecología política. Entre sus publicaciones más recientes se puede destacar Antropologías de la extracción y de lo subterráneo en Colombia. Esta es una publicación de la Asociación Colombiana de Antropología de este año precisamente. El trabajo en defensa territorial de las mujeres, construcción de paz en medio del conflicto, justicia socioambiental y luchas antipatriarcales en el Tolima. Publicación con la revista SOS Ambiental, publicada durante 2020 y que pues ha sido ampliamente difundida en el departamento del Tolima y conocida pues también en las esferas del movimiento ambiental nacional del cual hace parte el Comité Ambiental en Defensa de la Vida y particularmente la Corporación SOS y su revista están vinculadas a estos procesos. Y finalmente, la minería del oro en la selva del Pacífico y la Amazonia, en este caso con la Universidad de los Andes, publicada en el año 2019. Sin duda, el acompañamiento de Ángela va a contribuir a dejar elementos que aportan mucho en este proceso de construcción, tanto en sus apartados teórico-conceptuales como metodológicos. El trabajo de Ángela lo estábamos esperando pues con mucho interés y queremos expresarle a Ángela en nombre de la Universidad del Tolima, en nombre del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, en nombre del Proyecto Internacional Territorios en Conflicto que adelantamos con el apoyo de la cooperación del País Vasco en España y con los colegas de la Universidad del País Vasco, de Guernica Gogoratus, de Guernicatic Mundura y los amigos de Mozambique, nuestro agradecimiento especial. Ángela, muy buenas tardes y tienes el tiempo que requieras para la presentación, al final de la cual pues vamos a tener la oportunidad de conocer las preguntas y los comentarios de quienes nos acompañan en la sesión de hoy. Nuevamente, muchas gracias también en nombre de la compañera y profesora Gloria Marcela, que no nos pudo acompañar en este momento por problemas de conectividad en el sitio donde se encuentra, pero quien es la coordinadora y directora general de todo este proceso. Muchas gracias, Ángela, y quedamos contigo. Bueno, pues muchas gracias al profesor Miguel por este saludo y por esta bienvenida. Pues yo aprovecho pues para saludar al profesor Miguel, también a la profesora Marcela y pues a todo el equipo del Diplomado en Pensamiento Ambiental, pues por la invitación a esta sesión. Y pues quiero también dar un saludo especial a los y las estudiantes que nos van a acompañar el día de hoy.
La clase que pues voy a estar compartiendo, que voy a estar como facilitando, se titula Taller de Memoria Ambiental, Resistencias al Extractivismo, y va a tener distintos objetivos. El principal es brindarle a los y las estudiantes eh, herramientas como conceptuales básicas para entender qué es la memoria ambiental y en qué contextos políticos, académicos y comunitarios se usa, y un poco dar algunos ejemplos de las contribuciones del uso de la memoria ambiental en distintos pues, escenarios, no solo las contribuciones, sino también las tensiones, los retos y los desafíos que se derivan de eso. Para facilitar pues, la presentación de los contenidos, yo traje una presentación, unas diapositivas que las voy a presentar en este momento. Eh, entonces, mientras activo compartir pantalla, 2 segundos. Creo que ustedes ya están viendo la presentación. Voy a esperar 3 segundos mientras aparece de pronto en el Facebook. Bueno, y ahora sí quiero entrar un poco sobre los objetivos concretos de la clase. Entonces, un primer objetivo de esta clase que yo quiero que los y las estudiantes se lleven es que sepan, que tengan un manejo más o menos claro de qué es el concepto de memoria y los debates relacionados con su uso. Un segundo objetivo de la clase será introducir a los estudiantes al concepto de memoria ambiental, y vamos a explicar un poco los contextos, como dije, políticos, académicos y comunitarios donde se han usado, para que ustedes puedan entender lo que es el término, la noción de memoria ambiental. Pues vamos a hacer una pequeña introducción de unos 10 minutos al concepto de memoria. Un tercer objetivo va a ser explorar la relación entre esta noción de memoria, que vamos a ver que no solo es noción, sino es un conjunto de prácticas sociales, y lo que llamamos los procesos de resistencia frente al extractivismo. Vamos a hablar de algunos ejemplos. Y al final de la sesión, que yo espero que no se tome entre 45 y 55 minutos, no más de una hora, pues tendremos algunas reflexiones finales y, en la medida de lo posible, pues unas preguntas por parte de la audiencia. Entonces, entremos en materia. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la memoria es un concepto polivalente o cargado de múltiples significados. Esto es porque no hay digamos, una definición fija de lo que el concepto o el término está denotando. Aunque su uso, el uso del concepto de memoria, se ha extendido en los últimos años, es decir, cada vez en más diferentes partes del mundo, distintos grupos sociales hablan sobre la importancia de hacer trabajos de memoria o se embarcan en procesos de reconstrucción de memoria, pues la definición de este concepto es todavía un ejercicio muy complejo. A primera vista, el término alude o habla de la capacidad de rememoración, de recordar algún hecho que tienen las personas. En ese sentido, es una palabra que desde el momento en que es enunciada está conectando el presente o el futuro con el pasado. De igual forma, pues es un término sobre el cual hay diferentes preguntas o diferentes como dudas abiertas o preguntas abiertas o dudas. Por ejemplo, el por qué se dice que las comunidades, sobre todo las comunidades que experimentan procesos de opresión o de explotación o de discriminación, por qué se dice que esas comunidades, por ejemplo, hacen ejercicios de memoria y no de historia. ¿Mm? Quienes sí hacen, por ejemplo, historia, en cambio, y quienes hacen pues memoria. Esto, les ofrezco estas preguntas un poco para especificar o para dar a entender que el concepto de memoria siempre está operando en tensión con el concepto de historia. Y esto porque va a ser importante para entender las dos tipos de definiciones pues, que hoy les quiero ofrecer sobre el concepto de memoria. La memoria puede ser entendida como una de dos cosas o puede ser entendida como las dos cosas. Una es que es una herramienta teórica y metodológica, es decir, es un instrumento para el análisis social de procesos y fenómenos sociales.
como herramienta teórica y metodológica, la memoria es una narrativa sobre el pasado que siempre está enmarcada en contextos sociales particulares. Por tanto, la memoria siempre es un proceso colectivo y nunca es individual. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente hay recuerdos que son individuales, es decir, hay cosas que están como en la esfera personal y que seguramente pues solo uno como individuo tiene acceso a ellos, ¿sí? Eso no quiere decir que la forma en que yo recuerdo eventos del pasado y la forma en cómo les doy sentido solo sean producto de lo que ocurre en mi cerebro. La forma en que le damos sentido a esos eventos del pasado y la forma en que los traemos al hoy siempre es un proceso colectivo. Por eso algunos autores como Halbach y Jelen, yo les compartí el texto de Elizabeth Jelen, que está en español, afirman pues que las memorias siempre son colectivas y proponen, sugieren que nunca hay una memoria individual. Puede haber recuerdos individuales, pero siempre esos recuerdos, incluso los más personales, siempre están mediados por los contextos geográficos, históricos, políticos y culturales en los cuales la persona vive y se ha socializado. Eh, por tanto, como herramienta teórica y metodológica, la memoria siempre va a ser un proceso de reconstrucción más que de recuerdo. ¿Por qué decimos de reconstrucción? Porque implica seleccionar unas memorias y darles a algunas, digamos, cierta, no mayor validez, pero sí más preponderancia que otros. Entonces, en las memorias siempre hay un proceso de selección sobre eventos del pasado y cómo los queremos traer al presente. Eso entonces como herramienta teórica y metodológica, ¿qué quiere decir esto? Cuando lo usan investigadores o investigadoras o académicos o académicos, utilizan estos procesos de reconstrucción de memoria para dar cuenta, para explicar, para comprender eventos pasados. Pero la memoria no solo funciona pues como una herramienta de análisis académico, también es una categoría social que usan las personas y que, como les dije, en los últimos 30 años ha sido pues usada de forma muy masiva en diferentes pues, contextos nacionales, sobre todo en escenarios transicionales o en escenarios que pasan, por ejemplo, de dictaduras a democracia o de procesos de conflicto armado a posconflicto, o incluso en escenarios sociales donde no hay estas transiciones, pero sí hay procesos, por ejemplo, de luchas por los derechos humanos, pues muy profundas. Como categoría social que usan las personas, la memoria pues es un acto de resistencia frente al olvido y de recuperación del pasado. Es generalmente la memoria o las memorias son usadas por grupos de personas para intervenir su propio presente. Cuando decimos eso, quiere decir que la memoria siempre va a tener implicaciones políticas, es decir, implicaciones sobre cómo se organizan las fuerzas o cómo se calibran pues, las fuerzas políticas en un determinado escenario. La memoria, cuando es traído, el pasado, cuando es traído en forma de memoria, siempre va o a, eh, puede ser traído para, digamos, solidificar el status quo, el establecimiento de las relaciones de poder, o puede ser traído el pasado para desestabilizar esas relaciones de poder. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la premisa fundamental del concepto de memoria es que la experiencia del pasado es constitutiva de los procesos sociales. Lo importante y lo llamativo del concepto de memoria es que nos recuerda eso, que el pasado, aunque lo llamemos, pues, aunque lo consignemos a un momento pues, no presente de nuestra experiencia vital, siempre está constituyendo, siempre hace parte del mundo en que vivimos, del mundo social que, digamos, está funcionando, de los procesos sociales actuales. Cuando decimos constitutiva, pues indicamos que hace parte pues profunda, que no es un accesorio, es decir, que todas las experiencias del pasado siempre están moldeando el presente. En otras palabras, pues que el pasado, como lo dice acá este autor, que me parece importante resaltarlo, que es Vysakovsky, él tiene un artículo
en español, él es argentino, entonces escribe en español, pero tiene un artículo muy interesante sobre el concepto de memoria en la revista Antípoda del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, para las personas que quieran consultar más sobre el concepto o el término de memoria, ese es un artículo recomendado. Él sugiere que el pasado es relevante socialmente, pues porque constituye una fuerza viva que proporciona fundamentos a las pretensiones de identidad, legitimidad y conflicto en las condiciones presentes. Pues, ¿esto qué quiere decir? Que la memoria siempre, los ejercicios de memoria, pues siempre están conectando el pasado con el presente. Bueno, cuando ya tenemos un poco más claro qué es la memoria, la, definir el concepto de memoria siempre va atado o ligado a definir el concepto o el término de la expresión ejercicios de memoria, porque como les dije, la memoria siempre va a ser como una práctica activa en la que las personas hacen un ejercicio de rememoración y escogen qué es lo que quieren recordar y qué quieren traer. Entonces, pues acá les ofrezco una definición que me gusta mucho y es que los ejercicios de memoria pues son un conjunto diverso de actividades realizado entre un grupo de personas para reconstruir, recolectar, seleccionar, organizar, debatir, circular y compartir narraciones que pueden tener distintas materialidades. Las narraciones pueden ser orales, pueden ser escritas, pueden haber quedado en audio y video, pueden haber quedado, por ejemplo, en pictogramas, en rocas también. También pueden ser objetos sobre experiencias, bien sean individuales o colectivas pasadas. Entonces, son el conjunto de actividades, pues, que se hacen eso, para traer, para dotar de vida ese pasado y traerlo a funcionar o a operar en el presente. Los ejercicios de memoria no tienen que incluir todas estas actividades. Puede ser reconstruir el pasado, puede ser recolectar información. Muchas veces incluye seleccionar. Los ejercicios de memoria, por ejemplo, a veces organizan o sistematizan la información de acuerdo a líneas del tiempo que no son únicas, pues porque el tiempo no es unilineal y hay, por ejemplo, grupos humanos que no organizan el tiempo pues como de la misma forma, como por ejemplo ustedes sabrán los pueblos del suroccidente de Colombia, en especial por ejemplo los pueblos Misak, que yo, una de las lecturas recomendadas que espero pues que les hayan compartido, era una narración, un ejercicio de memoria de algunos luchadores y luchadoras Misak durante pues todo el siglo XX, pero a veces, bueno, esto para decir que el proceso de organización no siempre sigue como una línea o como una estructura unilineal del tiempo. También los ejercicios de memoria implican traer esos eventos del pasado para debatirlos, para cuestionarlos, para abrirlos, para desempacarlos y pues cuestionarlos de cierta forma. También los ejercicios de memoria implican circular y compartir esas narraciones. Hay muchos intereses políticos en circular y compartir ciertas narraciones. Justamente hoy, el día de hoy, que estamos hablando de memoria y de cómo las memorias son traídas al presente, pues ocurrió, como ustedes saben, en el marco de una de las actividades de la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad, que fue invitado pues el ciudadano que además es expresidente, el expresidente Uribe, a compartir un tipo de memoria particular, ¿no? Con un tipo de intereses. Acá no vamos pues a entrar hoy a debatir pues cuál es el interés y la legitimidad de ese proceso, sino llamar la atención sobre que la memoria los ejercicios de memoria son instrumentos poderosos políticos, tanto para crear alianzas, conexiones entre las personas, como también para crear separaciones y distancias entre pues, grupos humanos. Ah, bueno, entonces, ¿eso qué quiere decir? Como para ir resumiendo el concepto de memoria, pues siempre es una construcción colectiva del pasado y los ejercicios de memoria siempre están interpretando, es decir, explican o le dan sentido a hechos y vivencias que ocurren tanto en el nivel personal, es decir, en el nivel del cuerpo, de la mente, del lenguaje individual, de las palabras, como en el nivel colectivo, en el nivel de los cuerpos, de las relaciones entre personas y de los lenguajes que utilizamos pues para vivir y comunicarnos en la vida social. ¿Esto por qué es importante? Porque la memoria, y esto es lo que quería resaltar, es por tanto pues siempre es relacional, es decir, que la memoria se genera y circula en medio
relaciones sociales. Por esa razón, porque es relacional, la memoria y los ejercicios de memoria siempre están estrechamente vinculados a las coyunturas actuales. Por ejemplo, en América Latina, los ejercicios de memoria que pueden iniciar, por ejemplo, comunidades indígenas o comunidades afroamericanas o comunidades, por ejemplo, grupos de trabajadores y trabajadoras o, por ejemplo, grupos de mujeres excluidas. Cualquier tipo de sector social o grupo humano pueden iniciar un ejercicio de memoria, pero lo que les quería contar es que en América Latina, por ejemplo, los ejercicios de memoria siempre se han caracterizado por ser procesos contrahegemónicos o antiestablecimiento que buscan narrar lo que no ha sido contado, lo que ha querido ser borrado o lo que se ha escondido. Eh, ¿Por qué les quería poner pues, el ejemplo de Latinoamérica, que es muy grande? Un poco para explicar por qué el hecho de que la memoria sea relacional la conecta toda hora pues, con las coyunturas actuales y con las luchas políticas como más centrales pues, de los contextos en los que uno vive. Generalmente, pues, cuando yo les digo que son procesos contrahegemónicos o antiestablecimiento, pues que buscan narrar lo que se ha escondido, pues uno debe preguntarse entonces qué es lo que se esconde. En general, lo que se busca esconder o no contar siempre es la violencia y lo que llamamos pues sus causas estructurales, es decir, las relaciones de explotación de clase o explotación laboral, los procesos de despojo, de discriminación, procesos también de exclusión, de vulneración de derechos humanos, de vulneración de derechos políticos y ambientales y procesos de limpieza étnica. Entonces, generalmente a veces lo que se quiere esconder siempre tiene que ver con las formas, con digamos, un poco lo que se busca esconder cuando se eliminan ciertas memorias o cuando no se les favorece su circulación en general, son las condiciones de posibilidad de grandes procesos de violencia. Bueno, entonces ya, digamos, en estos primeros minutos de la presentación lo que hicimos fue un poco avanzar en la definición de la memoria y de los trabajos o ejercicios de memoria. Ya espero que pues ustedes tengan un poco más claro que cuando uno habla de memoria, qué quiere decir. Y ahora pues vamos a pasar un poco a la definición de qué es la memoria ambiental. Si hay preguntas sobre el concepto de memoria, pues más tarde, al final, durante la sesión de preguntas, pues yo puedo, digamos, pasar a responder más. Eh, para esta segunda sección, que es sobre memoria ambiental, pues les quise traer un poco acá estas dos imágenes de unos eventos que realizaron un conjunto de procesos, movimientos sociales, ambientalistas y populares en el macizo colombiano, organizado por varias organizaciones defensoras de derechos humanos y derechos ambientales y territoriales como CENSAD, y los traía acá un poco para mostrar cómo en los últimos años en Colombia, pero también en otros lugares de Latinoamérica, del mundo, en especial de lo que llamamos el sur global, eh, hay una preocupación por tender puentes entre los ejercicios de memoria y algo que llamamos el ambiente o el mundo natural o el mundo no humano. Y en especial esa preocupación o ese impulso a esos procesos o a esos trabajos de memoria ambiental ha venido por parte de los movimientos sociales y populares que están haciendo procesos de defensa territorial del agua y de la vida. También la memoria ambiental tiene un lugar importante dentro de los estudios académicos sobre la naturaleza. Entonces, en los últimos 20 años, 30 años, tal vez pues asociado pues a la crisis climática que estamos enfrentando, al cambio climático y pues a la catástrofe que va a implicar ese cambio climático, pues hay una necesidad de como traer al frente el mundo no humano, el mundo natural y entender cómo procesos pues sociohistóricos que no los veíamos como relacionados con la naturaleza, pues tienen una dimensión natural. Ese es como entonces el contexto actual del uso de la memoria ambiental. Al igual como les dije sobre la memoria, como categoría muy amplia, esta categoría más pequeña que es la memoria ambiental, opera de forma doble. Es una herramienta de análisis sociológico, antropológico, político, pero también es una categoría social que las
comunidades usan como resistencia al olvido y como forma de intervención política en su presente. Y yo diría que en el caso de la memoria ambiental, pues es una intervención también en sus futuros, en los futuros posibles y en los futuros deseados. Sobre todo, como dijimos, pues en el contexto de la catástrofe climática que se avecina. Bueno, entonces, esta es una diapositiva que pues si la pueden copiar o la pueden tomar pantallazo porque es como la definición, como muy esquemática de qué es la memoria ambiental. Que antes de pues, ofrecerles la definición de qué es la memoria ambiental, pues tener en cuenta que en esta charla, pues que la idea es como presentarles y como brindarles como el ABC de la memoria ambiental, pues no vamos a profundizar en todos los debates que hay sobre la memoria ambiental. Hay debates, por ejemplo, en relación sobre cómo se describe el mundo no humano. Ahorita vamos de pronto a entrar un poquito en eso, si se describe como una materia inerte o como un actor que tiene cierto tipo de agencia. Esos son algunos de los debates, o cómo, por ejemplo, se asignan eh, a, responsabilidades a las personas humanas, ¿no? No sé si ustedes han visto que, por ejemplo, con la publicación del último reporte sobre el cambio climático, las personas dicen, o medios de comunicación, o ustedes ven en redes sociales que la gente dice, pues los humanos son los grandes responsables de eso. La memoria ambiental ayuda a ir más allá de esos lugares comunes que hablan, por ejemplo, de los humanos y entender que no son todos los humanos, ¿no? Porque pues la humanidad tiene unas diferencias y unas estratificaciones y unas relaciones de poder entre ellas muy importantes. No son todos los humanos los que están, por ejemplo, contribuyendo a los gases de efecto invernadero y por tanto al calentamiento global. No son todos los humanos los que están, por ejemplo, acaparando tierra y agua. Entonces, los ejercicios de memoria ambiental, como les dije, brindan herramientas de análisis de análisis de las realidades sociales y naturales en las que vivimos, ¿no? Eh, Cuando hablamos de los ejercicios de memoria ambiental, es decir, de los ejercicios que reconstruyen y reapropian el pasado, cuando hablamos de esos ejercicios, cuando decimos que son ejercicios de memoria ambiental, es porque uno, ponen en primer plano el mundo no humano, el mundo no humano que también le podemos llamar naturaleza o el ambiente, que es ponerlo en el primer plano, no decir... no tenerlo atrás como dentro de un trasfondo, como si fuera el escenario sobre el que ocurre la acción humana sin que tenga nada que ver, sin que pueda poner resistencia o sin que pueda dañarse digamos, como resultado de esa acción humana. Entonces implica traer la naturaleza al frente de los relatos sobre el pasado y explicar, pues, cómo, digamos, las distintas acciones en las que se involucra la naturaleza. Cuando se habla de memoria ambiental, también no es solo la naturaleza, digamos, en sí misma, sino también implica centrar las relaciones que las personas tenemos con esa realidad natural. En general, pues la forma en cómo han sido narrado el pasado, hasta hace, digamos, no sé, 30, 40 años, pues no centraba del todo pues, las relaciones que teníamos con ese mundo natural, ¿sí? Por ejemplo, ciertos procesos políticos, pues se contaban o se narraban principalmente haciendo énfasis, por ejemplo, entre los acuerdos entre grupos de personas, ¿sí? Entre gobiernos, y no necesariamente se tenía en cuenta, por ejemplo, el rol de las estaciones o el rol, por ejemplo, de fenómenos naturales como huracanes o el rol que tiene, por ejemplo, entes o entidades no humanas, por ejemplo, como los mosquitos en la transmisión de ciertas enfermedades, o por ejemplo el rol de los virus o las bacterias, pues en diferentes tipos de dinámicas sociales. La memoria ambiental, pues entonces entiende las realidades naturales conformadas por sustancias, materiales y entidades que no son pasivas e inertes. ¿Esto qué quiere decir? Que eh, le asigna una especie de agencia o capacidad de acción al mundo natural, ¿sí? Pero ya voy a explicar esto. Ya lo voy a explicar un momento más allá. Quería pues entonces retomar que los ejercicios de memoria ambiental, pues en este sentido son procesos que revelan lo que le pasa al mundo no humano o a la naturaleza a través del paso del tiempo. Por ejemplo, o un ejemplo de memoria ambiental, pues puede ser la historia de los cambios que sufre un río durante un periodo de tiempo determinado, ¿sí?
los cambios en su cauce, en la cantidad de agua que arrastra, en el tipo de vegetación que tiene al lado. Esa historia, por ejemplo, ambiental de un río o de un cuerpo de agua, pues puede ser recolectada a través de testimonios, de fotografías aéreas, de datos sobre lluvias, de mapas, por ejemplo, que den cuenta sobre el cambio del cauce, del cambio de la vegetación adyacente. Eso es un tipo pues, de memoria ambiental. De igual forma, la mayoría de los ejercicios pues, de memoria ambiental entienden que los cambios que experimenta ese ambiente, esos cuerpos de agua, por ejemplo, esos ríos o los bosques, pues ocurren en coexistencia con las actividades humanas. En ese sentido, pues como les decía, pues la memoria ambiental pone el foco sobre las relaciones que se establecen entre los seres humanos y la naturaleza. Obviamente, pues esas relaciones pueden ser de muchos tipos y parte de lo interesante de los ejercicios de memoria ambiental es que muestran la variedad de esos tipos de relaciones e incluso pueden mostrar cómo a veces conviven de forma contradictoria tipos de relaciones que uno diría, pues porque están conviviendo si parecen como opuestas. Entonces, por ejemplo, relaciones como el usufructo, relaciones de cuidado, de contemplación de la naturaleza, pero pues también de explotación, de degradación, de contaminación o de destrucción. Por último, pues lo que les decía, la memoria ambiental no conceptualiza al mundo natural, al ambiente como el telón de fondo de la acción humana, ¿sí? Pone la acción humana y la acción de la naturaleza al mismo nivel. Ahora, eso no quiere decir, eso no es lo mismo que decir que el mundo no humano, por ejemplo, animales y plantas, tiene el mismo tipo de agencia que las personas humanas. No es como equiparar las dos cosas de una manera como inadecuada en el análisis, sino lo que implica resaltar que el mundo no humano tiene una acción que no es pasiva, que no es inerte, porque por ejemplo las plantas crecen, los animales se mueven, los virus viajan, los vientos arrastran cosas, y ese tipo de acción, aunque es diferente a la acción humana, pues implica, convive y moldea pues también pues las acciones de los distintos grupos humanos. Bueno, ahora yo les quería hablar para ir entrando ya en el tema central de esta charla, pues que es la memoria dentro de los procesos de resistencia al extractivismo. Un poco les quería hablar pues como del rol de la memoria ambiental en Colombia, ¿no? Y es que la memoria ambiental no existe a partir del momento que se empieza a hablar de ejercicios de memoria ambiental, ¿no? Claro que ahorita hay como una reactivación, una especie de reavivamiento de la memoria ambiental, pero la memoria ambiental también es lo que hace, por ejemplo, una familia campesina al contarle, un abuelo o una abuela campesina al contarle a sus nietos, a sus nietas, pues, por ejemplo, dónde están los aljibes, dónde están los ojos de agua o qué tipo de planta medicinal se puede usar o dónde está, por ejemplo, un lugar de agua, un salado, por ejemplo, donde los animales van y toman agua de cierta forma. Eh, la memoria ambiental es algo como, es un proceso y los ejercicios de memoria ambiental son inherentes pues a la forma como las personas habitan y crean la vida social, habitan el mundo y crean la vida social. Pero ahora pues ha obtenido como una visibilidad en el plano académico y político, pero eso no quiere decir que pues la memoria ambiental se la hayan inventado pues o los académicos o las académicas o las personas de los movimientos sociales. Ahora ahí es, eh, digamos, se usa más, se trae más, se le da más preponderancia y pues vamos a entender un poco por qué eso es importante. Entonces la memoria ambiental en Colombia, pues para bajarnos acá a utilizar el ejemplo de Colombia, pero puede aplicar para cualquier otro país, tiene un rol fundamental en la forma como los seres humanos, pues en los procesos de poblamiento de distintas zonas geográficas. Y en particular, pues por ejemplo en Colombia, la memoria ambiental resalta el rol del mundo natural, de la naturaleza en el conflicto armado. En particular, en los últimos años, la memoria ambiental y esa categoría ha sido usada para mostrar cómo la naturaleza también es víctima pues, de la violencia política.
Entonces, bueno, vamos a entrar un poco más en la memoria ambiental y las resistencias contra el extractivismo. Entonces, el principal rol de la memoria de ese ejercicio de traer eventos del pasado que tienen una dimensión ambiental, traerlos al presente, el principal rol de esos ejercicios de memoria tiene pues que ver con la lucha por la justicia socioambiental. Esa es pues digamos, como uno de los argumentos centrales de esta presentación y es una de las cosas pues que no solo he identificado yo, sino muchos autores y autoras y tiene que ver con que la memoria como esa fuerza, como el pasado como fuerza viva en el presente, pues tiene que ver con las diferentes luchas y disputas para alcanzar pues justicia socioambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que pues la mayoría de ejercicios de memoria ambiental que ocurren hoy en el mundo tienen como objetivo neutralizar, evitar o contribuir, o sea, aportar a las acciones que se están desarrollando para prevenir la formación de conflictos ambientales, de violaciones de derechos humanos y no humanos, por ejemplo, los derechos de los animales, y de destrucción ambiental asociadas al establecimiento de actividades de mercantilización y explotación de la naturaleza. Esto es un párrafo grande con varios conceptos, entonces vamos a irlo a explicar poco a poco. Primero vamos a partir del hecho que las actividades, por ejemplo, extractivas, lo que llamamos extractivismo, son procesos masivos de mercantilización de la naturaleza, es decir, de la transformación de ciertos elementos del mundo natural en mercancías y pues como ustedes saben, en mercancías pues que se pueden, una mercancía es un objeto pues que se puede vender en diferentes tipos de mercados. Pues para las personas que quieran profundizar más sobre los procesos de mercantilización de la naturaleza, pues recomiendo pues por ejemplo leer el volumen 1 del Capital de Marx, que tiene sobre todo pues el capítulo 1 que habla pues define qué es una mercancía, y cómo es un objeto donde coexisten de forma contradictoria lo que él llama pues un valor de uso, que es lo que yo puedo hacer o lo que yo puedo hacer usando cierto tipo de objeto, y un valor de intercambio, que es digamos, el precio o el precio en dinero que tiene este objeto. Entonces, cuando elementos del mundo natural pues se vuelven una mercancía, se vuelven estos objetos que pueden ser intercambiados a cambio, obtenidos e intercambiados y pueden circular en mercados a cambio de dinero, pues eso implica una desconexión de esos elementos naturales, pues de esos eh, contextos sociales y naturales en los que vivían. Entonces, eh, en este momento los ejercicios de memoria ambiental, los que están sobre todo muy articulados con las luchas por la justicia ambiental, pues están orientados a neutralizar, a evitar o a aportar a todas esas acciones que evitan la mercantilización de la naturaleza. En ese sentido, pues por ejemplo, eh, en las resistencias contra el extractivismo, pues una forma en que se puede definir las resistencias contra el extractivismo, pues son aquellas luchas que buscan evitar que la naturaleza, por ejemplo, los minerales o el agua o los bosques, pues se vuelvan estas mercancías, porque al volverse mercancías, pues las personas no tienen, digamos, ninguna restricción para destruir los mundos naturales, pues donde están asociadas este tipo sustancias, este tipo de materiales, pues para sacarlas de ahí y ponerlas a circular en mercados internacionales. Entonces, cualquier ejercicio de memoria que evite procesos de mercantilización de la naturaleza o que busque contribuir a esas acciones o a los procesos que buscan prevenir la mercantilización de la naturaleza, pues son tipos de memoria ambiental que están de la mano, que van de la mano pues con los procesos, con las luchas por la justicia socioambiental. Bueno, un poco más, quiero mirar la hora, cuánto voy, ya llevamos casi 35 minutos, entonces yo creo que ya vamos a entrar como a la tercera y penúltima como sección de nuestra presentación,
y es un poco poner en diálogo distintos términos o conceptos que hay para hablar pues, de los procesos de resistencia frente al extractivismo. Me gusta el término de resistencia frente al extractivismo, pero también me gusta o me parece valioso como resaltar los términos pues, que utilizan las comunidades locales o las comunidades que están haciendo sus procesos de lucha contra el extractivismo. Parte de lo que yo hago en mi disertación pues, doctoral es tomar con seriedad lo que implica que las comunidades pues se embarquen en procesos pues de defensa territorial del agua y de la vida. Entonces, en esta tercera sección, pues lo que quiero es plantear un poco la relación entre memoria ambiental y los procesos de, pues, de defensa del territorio, del agua y de la vida. Pues, ¿qué quiere decir esto? Digamos, plantear esta relación. Implica ante todo dos cosas. Uno, entender que pues para el caso de Colombia, pero puede ser para cualquier otro contexto nacional, los procesos de defensa territorial del agua y de la vida, o los podemos también llamar procesos de resistencia al extractivismo, o coaliciones antimineras, o coaliciones de activistas medioambientales, están cuando hacen uso o cuando ponen en marcha procesos de ejercicios de memoria ambiental, revelan cómo el conflicto armado y en general la violencia política implica conflictos socioambientales. Y de igual forma, digamos que esa es la primera idea que les quiero contar, pero la segunda tiene que ver con que al hacer uso de esos procesos de memoria ambiental, pues los procesos de defensa territorial del agua y de la vida, pues son ejemplos de construcción de paz. Pues ya les voy a hablar un poco de qué quiere decir esto. Pues que los procesos de memoria ambiental contribuyen, digamos, la primera idea que tiene que ver con visibilizar por qué también los conflictos armados en cualquier parte del mundo y en muchos casos toda forma de violencia política, pues son procesos que están marcados por tensiones medioambientales. Entonces, los procesos de memoria ambiental contribuyen a visibilizar, es decir, a ampliar nuestro entendimiento de lo que han sido y lo que son las violencias, tanto en el mundo contemporáneo como en otros momentos de la historia, ¿sí? Al poner la naturaleza enfrente y al visibilizar cuáles son los intereses que hay de fondo para usarla o para mercantilizarla o para destruirla, para cuidarla, es decir, los intereses bien sean con fines económicos, políticos, militares o culturales o estéticos, la memoria ambiental nos muestra cómo todo acto pues dentro de un conflicto armado, bien sea interno o internacional o dentro de cualquier acto de violencia, tiene una dimensión ambiental que no ha sido del todo explorada ni por las ciencias sociales, ni en general, por ejemplo, por distintos movimientos sociales y populares. La segunda idea es que la memoria ambiental, pues, le da herramientas, y esta es la parte más importante, yo creo que, digamos, como una de las aprendizajes que es bueno llevarse de esta charla, y es que la memoria ambiental le da herramienta de análisis político, de análisis comunitario y de análisis ambiental. Le da herramientas múltiples de análisis tanto a los movimientos sociales como a hacedores de políticas públicas, como académicos, como profesionales, en distintas áreas para entender cómo las violencias siempre tienen un carácter pues como ambiental o natural. De esta forma, pues cuando los movimientos sociales pues, que hacen resistencia contra el extractivismo usan la memoria ambiental, revelan cómo muchas de las acciones políticas, por ejemplo, de organizaciones campesinas o indígenas o urbanas, incluyen actualmente, pero en otros momentos de la historia han incluido la defensa de ríos, de bosques, de aire, etcétera. ¿Sí? Esa es una de las cosas, es mostrar cómo la acción política nunca ha sido una acción política centrada solo en los humanos, sino es una acción política que siempre ha incluido el mundo natural, cualquier acción política de cualquier persona, ¿sí? Porque incluir el mundo natural dentro de cualquier acción política no implica siempre defender la naturaleza. A veces una acción política puede estar desplegada
para usar la naturaleza. No sé, por ejemplo, un proceso de desplazamiento como el que ocurrió, por ejemplo, en el norte del departamento de Chocó, en la curso medio y bajo del río Atrato, por ejemplo, de desplazamiento de las comunidades campesinas negras y campesinas indígenas, por ejemplo, para establecer pues estos grandes cultivos de palma aceitera, ¿no? Entonces ahí la naturaleza está incluida, pero pues es una acción política, así sea una acción violenta, porque es una acción que busca solidificar pues, el poder de unos grandes terratenientes y de los grupos paramilitares aliados. Y tiene un componente ambiental, pues que cuando uno habla, pues le parece obvio, pero a veces no había sido ni explorado, ni explica, digamos, ni por las ciencias sociales, ni tampoco, por ejemplo, por las instituciones judiciales, para dar cuenta, por ejemplo, de los modus operandi o de los patrones que tienen estas violencias, por ejemplo, en Colombia o en otras partes del mundo. Además de los procesos, bueno, otra idea que me parece importante es que los procesos de memoria ambiental en general, cuando se hacen dentro de procesos de resistencia al extractivismo o cuando se hacen dentro de procesos de defensa territorial del agua y de la vida, estos ejercicios de memoria ambiental crean un relato alternativo en que estas acciones de defensa territorial empiezan a ser parte pues, del acervo, del acervo de acciones políticas de las comunidades. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Que eso hace que las comunidades pues, se den cuenta que sus procesos de defensa territorial, sus acciones políticas, no empezaron hace como 1 o 2 años, no empezaron hace 5 o 10 años, sino que como toda acción política siempre ha incluido la naturaleza, es resaltar como las acciones políticas pues, de las comunidades, por ejemplo, campesinas o indígenas o afroamericanas, pues siempre han tenido en cuenta esa dimensión ambiental. Por otro lado, el hecho de poner en marcha ejercicios de memoria ambiental, es decir, de rescatar esas memorias del pasado, de traerlas al presente, las pone, como dije, al servicio de coyunturas actuales y sobre todo las pone al servicio de nuevas generaciones. Por eso, los ejercicios de memoria ambiental pues, son claves en procesos de educación ambiental, pero también son claves en procesos de lucha jurídica y de defensa, por ejemplo, de derechos humanos y territoriales. Bueno, ¿por qué iba a conectar la memoria ambiental con los procesos de defensa del territorio, del agua y de la vida y de construcción de paz? Porque esto ha sido algo de lo que hemos desarrollado con el colectivo de mujeres defensoras del territorio de Ibagué, que hace parte del comité ambiental, y es que siempre, o en los últimos años, pues entendemos que la paz es la que hace el alto gobierno con, digamos, con los excombatientes y con las organizaciones pues, que surgen después de esos procesos de desmovilización y de reintegración a la vida civil. Y claro, esos son algunas de las actividades que incluyen la construcción de paz, pero parte de lo que han visibilizado y ha llamado la atención los movimientos populares, los movimientos sociales, los movimientos feministas, es que la paz no solo la realizan esos actores como que tienen más visibilidad en la esfera pública, sino que también lo pueden hacer en territorios, en los escenarios locales, pues cualquier grupo, colectivo social. Y la mayoría pues, de procesos de defensa territorial están enfocados a evitar procesos de despojo, de desplazamiento y de destrucción ambiental, a evitar esos procesos que son parte de las causas estructurales del conflicto, pues los procesos de defensa territorial del agua y de la vida pues son ejemplos de construcción de paz territorial, en algunos casos, de hecho, al margen pues, de lo que al margen de lo que hace, por ejemplo, pues las autoridades estatales e incluso pues los actores armados, bien sean legales e ilegales. Un momento, creo que tengo otra diapositiva. Creo que no tengo más diapositivas. Les quería mostrar
les quiero mostrar otra cosa, pero mientras lo abre, no sé si me puedan, si ya hay algunas preguntas que se necesitan que se puedan ir contestando. Voy a mostrarles un poco uno de los ejercicios de memoria ambiental que hicimos en el Tolima, algunas fotografías y a contarles un poco de lo que hicimos, ya para cerrar, como para reflexiones finales y hablar un poco como simplemente les voy a contar ya en términos prácticos como algunas metodologías como para trabajo comunitario, cómo se puede llevar la memoria ambiental o cómo se pueden poner en marcha o hacer ejercicios de memoria ambiental en cualquier contexto. Entonces, un momento, segundos. Un momento, un momento. Les voy a parar de compartir la presentación para ponerles otra. Bueno, voy a compartir la nueva pantalla, un momento. Ya está cargando. Orando acá. Bueno, ya están, ¿sí están viendo? Espero que estén viendo. Sí, voy a esperar 3 segundos para que lo puedan ver en Facebook. Bueno, pues esta es un ejercicio de memoria ambiental que hicimos, o es un producto resultado de un ejercicio de memoria ambiental, ¿no? Porque el ejercicio de memoria ambiental es en sí, pues, un proceso muy grande que incluye las relaciones con las personas, las distintas actividades, la información recolectada, los debates, y a veces, por ejemplo, eso no se puede capturar, pues, en un producto académico, ¿no? Eh, y lo que queda del producto es un poco el proceso de estabilización de esas memorias ambientales. Entonces, esta es la revista SOS Ambiental número 4 que nos apoyó o que elaboró el colectivo de mujeres defensoras del territorio, con apoyo pues, del Comité Ambiental en Defensa de la Vida y también de Fondo Lunaria, que es una organización que apoya a mujeres defensoras de derechos humanos y a mujeres que están digamos, poniendo en marcha procesos feministas. Y este proceso de memoria ambiental, lo que iba a ser su objetivo, bueno, tiene como título, les cuento, Defensoras del Territorio, Paz y Justicia Socioambiental en Colombia. Y el objetivo de este proceso era dar cuenta o rescatar para la historia y ponerlo por escrito el rol que las mujeres han tenido en el activismo medioambiental en la ciudad de Ibagué y en algunos otros municipios en la ciudad de Ibagué y también en otros municipios del departamento del Tolima. Entonces era rescatar, porque no está contado casi, pues el rol de las mujeres, de las defensoras del territorio en esos procesos. Entonces tenía un objetivo de visibilización, de contar esa historia que de pronto no está contada, y también tenía atado un objetivo adicional que era, pensamos que la visibilización también contribuía a un proceso de fortalecimiento de esos liderazgos, porque al promover ejercicios de reflexión y de hacer visible, de reconocimiento de estas actividades, pues fortalecía la capacidad de estas mujeres defensoras del territorio pues para intervenir en sus distintos contextos de acción política, bien sea dentro de sus organizaciones como afuera, en diálogo con el Estado, con distintas pues eh, agencias estatales, en los niveles locales, municipales, regionales o departamentales o nacionales. Eh, y también pues que les brindaba herramientas un poco para analizar cómo
precisamente los fenómenos o los procesos sociales en los que ellas están interviniendo políticamente. Entonces, quiero pasar la página, pero ya. Se demora un poco en cargar, qué pena, mi internet no es tan rápido. Bueno, entonces les cuento mientras va cargando. Como parte de este ejercicio, reunimos a un grupo más o menos de 30 mujeres defensoras del territorio, lideresas sociales, defensoras de derechos humanos del departamento del Tolima, en el año 2019, e hicimos un taller de construcción de líneas de tiempo. Este fue un ejercicio pues muy interesante porque algunos de los grupos, que es las fotografías que les quiero mostrar, decidieron no hacer de líneas de tiempo, por ejemplo, lineales, sino hacer líneas de tiempo en espiral. Por ejemplo, el grupo de trabajo del norte del Tolima, que estaba conformado especialmente por mujeres que vienen del departamento, del municipio del Líbano, decidió hacer una línea de tiempo en espiral. Acá está, espero que ya la estén viendo. Sí, creo que sí, ya la... Sí, voy a aumentarle un poquito el... Ahí se está viendo bien, Ángela. Bueno, entonces esta línea del tiempo, espiral o línea del tiempo, fue elaborada por defensoras del territorio del norte del Tolima, pues fue el resultado de un ejercicio colectivo de construcción de memoria ambiental organizado por las mujeres defensoras del territorio en Ibagué. Ellas, digamos, lo que hicieron un poco fue vincular en este ejercicio de memoria ambiental, que fue una, antes de decir eso, un poco la metodología que nosotros partimos fue en esta línea de tiempo pedirles que hablaran de hechos, digamos, políticos y también hechos naturales, pero que también hicieran un énfasis en el tipo de emociones y cómo a veces sentían en esas emociones en el cuerpo, eh, las emociones que tenían asociadas a esos diferentes eventos del pasado, y si ellas podían hablarnos y especificar o plasmar en la línea del tiempo cómo esas emociones habían cambiado, cómo esas emociones respecto a ciertos eventos del pasado, que incluían, como les digo, pues eventos sociales como naturales, habían cambiado al ellas vincularse a procesos de defensa territorial. Entonces, pues claramente identificamos, este ejercicio lo hicimos para el norte del Tolima, para, por ejemplo, también el área Cajamarca, para Ibagué y para la zona del sur del Tolima. Entonces, en este que es la espiral, en esta que es la espiral o línea de tiempo para la zona norte del Tolima, pues ellas mencionaron distintas cosas, como por ejemplo de sentimientos como de recogimiento o de incapacidad frente a eventos que ellas no sabían cómo participar o intervenir, pues en el proceso de participación en estos procesos de resistencia frente al extractivismo, empezaron a habitar, digamos, su cuerpo y su territorio con otros sentimientos de sentirse, digamos, más capaces, o de un sentimiento de que habitan el mundo en colectivo, sentimientos también de dejar el miedo atrás, de esperanza, y bueno, otra serie de sentimientos. Esta no es una presentación solo sobre eso, no les voy a resumir como todas las líneas del tiempo, sino es un poco para que vean cómo el ejercicio de memoria ambiental no tiene que restringirse solo a eventos históricos, como a una narración, como a un listado de eventos históricos, sino que puede incluir diferentes formas de plasmar esos eventos del pasado, de traerlos a la vida de diferentes formas. Entonces, un ejercicio puede ser la línea del tiempo, otro ejercicio puede ser relatos o historias de vida, que ese también lo hicimos. Esta cartilla es muy interesante, o este volumen, porque reúne varias de las metodologías. Entonces, por ejemplo, reúne un artículo que habla de las líneas del tiempo.
también reúne un artículo que habla de la metodología de cuerpo-territorio, que también es una metodología que recupera la memoria ambiental, pero conecta a las mujeres, digamos, las experiencias que ellas tienen al habitar el mundo pues en un cuerpo femenino, y las experiencias pues que tienen en sus territorios. A ver si podemos ver las imágenes, está muy lento mi computador. Y otro, por ejemplo, otra de las metodologías que utilizamos que también está en este, sí, mire, cartografía corporal, ya voy a mostrarlas. Todas las metodologías, acá ya se ve, espero que lo estén viendo. Este precisamente es el ejercicio que hicieron algunas de las compañeras defensoras del territorio que hacen parte de los procesos en Cajamarca de resistencia pues, contra la colosa, y es un ejercicio de memoria ambiental pues que cuenta de cómo ellas han sentido en su propio cuerpo qué es la participación de ellas dentro de esos procesos y como los liderazgos que ellas han asumido, cuáles son, digamos, los conceptos claves con los cuales ellas le dan sentido a esa participación política y que refuerzan el tipo de subjetividad política o de liderazgo que ellas están asumiendo pues en el presente y hacia el futuro. Como por ejemplo es clave para ellas pues el concepto de resistencia, el concepto de caminar el territorio y por ejemplo cómo caminar el territorio implica pues luchar y resistir. Y eso, quería mostrarles rápidamente, si ya me estoy extendiendo mucho, ya vamos a acabar. Por ejemplo, no sé si están viendo acá, dentro de este ejercicio de memoria también no solo privilegiamos las palabras, recolectamos bastantes entrevistas, también hicimos pues unas relatorías de los talleres focales de esto, pero también se le invitó a las distintas defensoras pues del territorio a que plasmaran como sus ideas de memoria ambiental en, pues en otro tipo de formatos. Este es como un dibujo de una de las defensoras, de una de las integrantes del colectivo de mujeres defensoras del territorio y del comité ambiental. Pues es un árbol con raíces fuertes que alude precisamente al papel que tiene la memoria ambiental pues para sostener estos procesos de resistencia, y pues este es un dibujo pues de un árbol que es parecido a, pues, a los árboles que hay en Ibagué. Las personas que están en Ibagué saben que pues en Ibagué están los socobos y es como un símbolo pues de la ciudad. Y también, bueno, la última metodología que les quería contar, otras cosas interesantes que plasmaron fue entonces poemas, por medio de poemas, formatos gráficos, líneas de tiempo que no necesariamente siguieron un esquema unilineal, la metodología de cuerpo-territorio. Y también hicimos pues crónicas, este es un relato que si lo ven ahí, pero no nos vamos a detener en él. E hicimos también como unas especies de historia de vida, por ejemplo, fuimos a hablar con algunas de las lideresas y hacer entrevistas grupales, fuimos varias mujeres, una especie como de compartir de la palabra entre mujeres con algunas de las lideresas de Piedras, por ejemplo, con la lideresa Ángela Méndez, fuimos allá varias de nosotras a hacer como una reconstrucción de su historia de vida, y a partir de eso hicimos como unos relatos, unas crónicas que están un poco ficcionadas sobre cuál fue la participación, por ejemplo, de las mujeres en los procesos de defensa territorial. Entonces, les quiero mostrar, uno de los relatos precisamente cuenta todo el proceso de resistencia frente pues, a la presa de Relaves y frente a la planta de tratamiento que la Colosa, que el proyecto minero La Colosa quería establecer en el municipio de Piedras, lo cuenta a partir pues, de las voces de las mujeres. Entonces es un ejercicio de memoria ambiental que rescata las voces pues, de algunos de los participantes de estos procesos que generalmente uno no escucha o no asocia pues directamente. Y mi computador no quiere mostrar el relato, esperemos. Ya, es este. Hicimos, por ejemplo, acá en el ejercicio, me gusta esta crónica, porque, por ejemplo, eh, eh, quiero saber si hay preguntas, porque quería saber si quieren que profundice sobre algún tipo de esta metodología.
pues les puedo contar un poco más y también les puedo dar mi correo, porque a veces estas metodologías uno les tiene como una definición pues como muy general, pero cuando uno ya las baja pues a terreno, a uno le toca improvisar. Por ejemplo, parte del ejercicio de memoria ambiental que nosotras queríamos hacer era de reconstrucción de archivo. Cuando yo llegué al Tolima en el 2018, sobre todo en el 2019, armamos un equipo, por ejemplo, para recolectar, que también les quisiera mostrar, pero esa base de datos todavía no está terminado, que recoge todas las noticias producidas de 2012 hasta 2019 sobre todos los procesos de defensa territorial. Recolectamos 1.200 artículos y notas de prensa elaboradas en el Tolima, principalmente en los diarios y emisoras del Tolima, para tener una historia como total de los procesos de defensa territorial. No quisimos, que es a veces uno de los aspectos problemáticos que identificamos, no quisimos, por ejemplo, centrarnos solo que en el de Piedras, que en el de Cajamarca, que en el de Ibagué, sino entendimos que es un proceso departamental. Eso fue entonces esa fue una metodología de archivo generalmente pues de medios de comunicación, pero esa búsqueda de archivo, esa metodología de archivo, de búsqueda documental, de recopilación documental de nuestro gran ejercicio de memoria ambiental, también incluyó recolectar todo el material impreso o audiovisual que hubiesen elaborado, que también habían elaborado defensoras y defensoras en los años pasados. Entonces, por ejemplo, en Piedras fue un ejercicio muy bonito, en el que fuimos incluso nos tocó hacer el ejercicio de archivo en los aguanes, en los cuartos donde tenían guardadas pues cajas y documentos sobre los procesos de resistencia al extractivismo, y lo que nosotras hicimos fue un proceso de digitalización y de recuperación en parte de ese material que no está en este momento recolectado en ningún lado. Creo que ya me estoy pasando el tiempo, entonces me voy a callar. Como les iba a decir, esto es todavía un proceso en el que en este momento, pues para contarles que eso en parte fue el proceso, una de las razones por las que me invitaron acá, y es que en este momento, pues yo y junto con las compañeras, pues estamos en un proceso de ejercicio de memoria ambiental que todavía no está completamente sistematizado. Parte pues de la sistematización pues recae en mis hombros, entonces es un proceso largo, por ejemplo, de transcripción de las entrevistas, de creación de una base de datos y de codificación de todas las notas y todo el material de archivo, tanto impreso, escrito o audiovisual que se recolectó. Entonces estamos ahí eso es un proceso largo que todavía va a tomar como un año o un año y medio más, incluso 2 años, pero les quería mostrar un poco lo que se ha avanzado. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver, pues este ya es la fotografía de uno de los folletos o panfletos que utilizaron para construir la consulta popular de Piedras. Pues es un documento que pues en el 2012, cuando pues eso estaba pasado, pues de pronto nadie pensó en guardarlo, en cuidarlo, pero pues los defensores, algunos defensores y defensoras sí, y ahorita pues los estamos recopilando y sistematizando, pues porque hablan de la historia de las acciones políticas pues que han hecho hombres y mujeres en el departamento del Tolima, pues en relación pues, con la defensa del territorio, del agua y de la vida. Quería mostrarles más de este producto, pero realmente está un poco lento, así que voy a dejar de compartir, y si hay alguna pregunta sobre alguna de estas metodologías o sobre algunos de los conceptos pues grandes que hablamos sobre memoria ambiental o procesos de defensa del territorio, pues quedo atenta a contestarles. Pues, Deteniendo. excelente, Ángela. Pues si crees que hay algo que quisieras ampliar, no hay ningún problema, tenemos tiempo. Entonces, ahorita, pues vamos Eh, a pedirle a Gustavo y a Andrés que ellos te van a permitir ver lo que nos han escrito en el chat, pero si crees que hay algún asunto que puedes ampliar, tenemos tiempo, no hay ningún Pues yo problema. no, solo les quiero mencionar porque, pues yo sé que de acá de pronto las personas salen con muchas dudas de, bueno, no sé, son distintos tipos de profesionales, están en distintos tipos de organizaciones, bien pueden ser ONGs
o organizaciones defensoras de derechos humanos o hacen parte de alguna entidad estatal y quieren, digamos, poner en marcha procesos de memoria ambiental. Entonces les quería también contar, pero ya no les voy a mostrar. Eh, si ponen en internet, por ejemplo, les quería mostrar que en el departamento del Cauca, antes de yo ir al Tolima, también realicé un proceso, un ejercicio de memoria también muy largo, que fue de 4 años, con una comunidad nasa y campesina que fue víctima, eh, una de las comunidades indígenas y campesinas que fue víctima de la masacre del Naya, del río Naya, que fue cometida por paramilitares, y en ese caso hicimos un archivo de derechos humanos, es decir, recolectamos todo el material con el que ellos habían, que daba cuenta de su lucha por los derechos humanos, y también hicimos um, un documento de memoria que es usado en las escuelas pues de educación étnica, y también hicimos un documental en el que participaron los miembros de la comunidad como parte del equipo de grabación y de edición y postproducción. Ese documental se llama Quitequiwe, Quitequiwe Tierra Floreciente, está en YouTube. Ese es también producto de un ejercicio de memoria. Si las personas quieren ver, porque yo acá les dé como toda la parte teórica de lo que es la memoria, pero si quieren ver ejercicios concretos de memoria, eh, pues pueden buscarlo en Google. Les quería mostrar un pedacito, pero creo que ya estamos demasiado largos y mi computador no da para mostrar más videos. Bueno, Gustavo y Andrés, tenemos allí los comentarios. De todas maneras, en la parte final, Ángela hace hace una aproximación a las herramientas metodológicas que han sido empleadas en el ejercicio de levantar la memoria ambiental, que me parece que son una base fuerte para estos ejercicios, ¿no? Sí, Entonces, digamos, hay toda una discusión metodológica. Cuando uno, por ejemplo, pues hoy es una sesión muy corta, ¿no? Entonces es como un abrebocas al tema de memoria ambiental, pero uno podría dictar, digamos, capacitar a alguien en procesos, en levantar procesos de memoria ambiental, pues se puede tomar varias semanas e incluso una clase de un semestre, ¿no? Por ejemplo, donde uno profundice pues los debates entre historia y memoria, que eso es un debate bastante complejo, que hoy pasamos muy rápido por encima, y también un debate metodológico, por ejemplo, qué implica hacer una historia de vida, qué implica hacer, por ejemplo, una entrevista con un enfoque feminista, qué es hacer una línea del tiempo cuando se le dan espacio a otras formas de configurar las temporalidades, qué implica un ejercicio de cuerpo-territorio cuando el cuerpo no se entiende solo como el cuerpo del individuo, sino el cuerpo social. Entonces, también qué implica, por ejemplo, el archivo, si son solo documentos oficiales, si es lo que producen los medios, o si son las notas, las actas de una reunión. O sea, hay debates metodológicos muy interesantes en torno a la memoria ambiental. O, por ejemplo, cómo uno cuáles son, por ejemplo, los registros que la naturaleza deja y cómo, por ejemplo, uno los puede incluir en un archivo de memoria ambiental a través de fotografías de cómo cambia el cauce, o hay muchos retos sobre cómo hacer la memoria ambiental y cómo la naturaleza en esos procesos. Eh, ya pusieron ahí creo que vi en el chat del Facebook que alguien puso lo del documental. No sé si hay alguna pregunta. Creo que yo. Claro. Tenemos algunas preguntas en los comentarios de Facebook. Yo las puse acá en el chat. Si quieres, te las voy leyendo, Ok, Ángel. sí, perdón, yo no había visto. ¿Quieres que las lea o las Sí, por lees? favor. No, si quieres, léela así yo las voy Listo, contestando. listo. Sebastián Luna Rosero pregunta, ¿qué factores podrían amenazar a que esa memoria se vaya deconstruyendo en los territorios? ¿Es posible que una memoria llegue a destruirse en su totalidad? Sí, es posible que una memoria se llegue a destruir en su totalidad. Pues porque transmitir,
Pues las memorias pasan de generación en generación, pero en general los seres humanos pues necesitan como de condiciones de bienestar pues para poder sentarse a hablar, como con sus, no sé, que un abuelo. Primero pues se necesita que las generaciones estén vivas, ¿no? Que los abuelos y las abuelas estén vivas y se puedan sentar a hablar como con sus hijos, sus hijas y sus nietas y sus nietos. Sí, los procesos de violencia, los procesos de exclusión, los procesos de limpieza étnica, todo proceso de violencia pues amenaza la destrucción de las memorias. Eh, también el no, el, digamos, una cosa que pueda amenazar la supervivencia o la transmisión de memorias es que no se entienda el pasado como esa fuerza vital o esa fuerza que puede moldear el presente e intervenir el presente, sino como en casos hay pasados muy dolorosos que la gente no quiere recordar cuando pues pasan eventos traumáticos, entonces eso sí es una posibilidad. Pues, ¿qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es favorecer esos contextos, se puede hacer ejercicios activos de memoria ambiental. Lo que yo, por ejemplo, les conté que se ha hecho con el colectivo de mujeres defensoras del territorio es un proceso activo de memoria ambiental. O sea, allá dentro de esas comunidades ya hay procesos de memoria ambiental. Cuando ellos van y se toman un tinto, o cuando ellos se quedan charlando y dicen, ay, ¿se acuerdan lo que hicimos hace 3 años? O ¿se acuerdan lo que hicimos hace 2 años? Esos son procesos, no les quiero llamar informales porque implicaría que hay unos informales y otros formales, pero digamos son procesos espontáneos de memoria ambiental. Lo que ayuda en estos procesos como más orientados y de pronto más esquemáticos es que motivan y traen más recuerdos y, digamos, la contribución más importante es que le brindan a las comunidades herramientas de organización, sistematización, registro y por tanto conservación de esas memorias, que eso es lo más importante, ya de los procesos como más direccionados. Ok, bueno, seguimos. Elsie Janet Castillo Ordóñez pregunta, ¿qué diferencias y o relaciones reconoces entre historia ambiental y memoria ambiental? Bueno, es que yo no quería hoy traerles toda la discusión sobre historia y memoria, porque eso es un debate muy grande, es un debate filosófico muy grande. Generalmente la historia, lo que llamamos hoy historia, pues es a un ejercicio profesional, ¿sí? O sea, la historiografía que hacen los y las historiadores. Entonces hay un debate sobre si la historia solo la hacen los historiadores o las historiadoras y la memoria la hacen los que no somos historiadores o historiadores. Yo creo que se le puede decir memoria histórica ambiental, es decir, yo creo que las comunidades hacen historia por fuera de los, digamos, contextos donde los profesionales en historia hacen historia, pero es una forma de historia. Hay dos tendencias en, digamos, hay dos líneas de análisis. Unos autores que creen que solo quienes hacen historia con unos métodos historiográficos que se aprenden en las universidades son los únicos que hacen historia, mientras que cualquier ejercicio de reconstrucción o de recuperación de memorias del pasado que hacen personas que no están entrenados en esos métodos de historiográficos, pues no es historia, sino es memoria. Pero esa distinción entre memoria e historia es muy compleja y muy como borrosa, ¿sí? Eh, yo, digamos, no la sostendría. Eh, existe esa distinción en el campo académico, en el campo del debate historiográfico, pero no la sostendría yo, digamos, por fuera de eso. Entonces, creería que también las comunidades hacen historia ambiental y es historia, pues, ambiental y política, ¿no? Ok, seguimos. Flor de Seibo, Mónica Carinchi pregunta, hacer un relevamiento de las resistencias sociales que buscan la remediación de un río altamente contaminado sería un caso de memoria ambiental. Ay, sí, sería un caso bellísimo de memoria ambiental, de hecho. Sí, claro. Sí, por ejemplo, todos los esfuerzos en un espacio de tiempo, en un periodo de tiempo, no sé, de 50 años que la gente ha hecho para um, salvar el río e incluso pues reconstruir cuáles han sido las acciones que han contaminado el río, claro que es un proceso de memoria ambiental. El reto es, por ejemplo, cómo darle, no quiero decir voz, porque eso es como adjudicarle al mundo humano características humanas, pero cómo traer
el río no como una cosa inerte que se contamina, sino como las vitalidades del río, su movimiento, sus sonidos, sus ciclos, cómo los traemos a los diferentes productos y formatos a través de los cuales recolectamos esa memoria ambiental. Por ejemplo, podría uno ir y grabar en diferentes momentos del día y en diferentes momentos del año el río, y qué implica cuando el río, o si se tienen grabaciones de cuando el río estaba contaminado, pero tenía más agua, o cómo suena el río, por ejemplo, cuando hay sequía o cuando hay lluvias. Bueno, eso es las cosas que pienso de los retos que implica la memoria ambiental. Ok. Dice Ul Groveriño. ¿Las luchas sociales de los campesinos, de los indígenas, sería una memoria o una historia? Creo que esa pregunta ya la había contestado, y es que depende de qué autora o autor uno esté usando y desde uno donde esté hablando. Si la persona, la investigadora o el investigador se quiere parar desde la división entre memoria e historia, que es una división que subordina los usos y la reconstrucción del pasado que hacen las personas que no están entrenados en la profesión histórica, pues uno podría decir que pues, si uno no es historiador, pues no hace historia, sino hace memoria, pero yo creo que es historia. Por ejemplo, bueno, yo les compartí, espero que ustedes hayan leído, son 5 hojitas, pero ese es tal vez uno de los mejores libros de historia de Colombia, y es una memoria, digamos, que es La fuerza de la gente, el libro que escribe Lorenzo Muelas. Es un libro bellísimo, bellísimo, si en lugar de pronto leer todos los historiadores franceses sobre bueno, si quieren de verdad leer, por ejemplo, Ricoeur, Nora Halbach, yo también puedo mandarles unas lecturas. Eh, hay una tradición en la historiografía francesa sobre el problema de la memoria, que es muy importante, pero también, por ejemplo, el libro que les compartí de Lorenzo Muelas, que es un líder indígena, un líder misak o del pueblo guambiano, sobre las luchas de ese pueblo contra la terrajería, que era una forma de explotación laboral y de despojo de tierras. Es un libro hermoso que debería ser un libro fundamental para entender la historia contemporánea de Colombia. Entonces, para mí es historia, pero pues, es un debate más amplio. Otra pregunta. Ok, sí, tenemos una última pregunta, esta está larga. Catleya Guajira dice, los datos de memoria ambiental para zonas apartadas del centro del país andino, de comunidades que han sido atomizados por la violencia, que son reemplazados por colonos, a su vez atomizados por causas socioeconómicas, alteran la posibilidad de construcción de memoria y tampoco contamos con un catastro rural eficaz en Colombia. El lograr el rigor científico en estas circunstancias y viabilidad del desarrollo de estrategias parece que depende del éxito de su resistencia. Pero no entiendo bien la pregunta. De pronto lo que ella está preguntando es, la memoria ambiental, como decía, hay un debate metodológico sobre cuáles son los mejores insumos para construir o para hacer ejercicios de memoria ambiental. Y yo creo, mi pregunta es que depende de cada caso concreto, qué es lo que se quiere hacer, para qué se está haciendo el ejercicio de memoria ambiental, qué tipo de pasado se quiere visibilizar y legitimar. Si lo que se quiere dar a conocer es procesos de despojo que están invisibilizados, pues uno puede usar una combinación tanto de fuentes documentales oficiales, así no haya rural y catastro. Hay otras formas oficiales, hay otras formas de utilizar documentos oficiales. Yo me voy a volver a promocionar porque es que hay otro trabajo que nosotros publicamos con la Universidad Nacional que se llama Las compañías mineras Chocó Pacífico y Tropical Oil Company a comienzos del siglo XX. Y ese es un trabajo que uno llamaría un trabajo de historia ambiental, porque fue hecho solo con documentos de archivo que están depositados en el Archivo General de la Nación, pero lo que leímos fueron telegramas
de campesinos negros, de campesinos afrocolombianos, habitantes del departamento del Chocó, que escribieron en 1920, en 1930, quejándose de los procesos de destrucción ambiental y de despojo que hacía una compañía norteamericana, una compañía minera norteamericana en la región de la cuenca del río Condoto. Entonces, por ejemplo, ahí no hay catastro minero, esos son baldíos, ellos no tienen títulos de propiedad, realmente van a obtener la primera vez un título de propiedad en 2001, cuando se tituló el Consejo Comunitario del Río Condoto, o sea, pasaron más de 200 años sin títulos legales, pero el archivo oficial, paradójicamente, conserva las voces no oficiales en forma de telegramas. Entonces, como les digo, cada caso implica que uno como que afine dónde va a buscar esas voces que de pronto están olvidadas o escondidas o subordinadas. Entonces, por ejemplo, si ustedes están trabajando en territorios que hasta 1950 o hasta 1970 eran baldíos, pues en los archivos oficiales generalmente hay información, hay cartas, hay relatos, hay telegramas que escribían esas personas de esos territorios. También las fotografías, también medios de las hemerotecas, donde están, por ejemplo, los periódicos que ya salieron, periódicos y otras publicaciones seriadas que ya salieron de publicación también son importantes. Como le digo, como les conté, una parte del ejercicio de memoria ambiental que se está haciendo con el colectivo Defensoras del Territorio y que incluye pues mi investigación doctoral, fue recoger todo lo producido por medios de comunicación local sobre los procesos de defensa territorial del Tolima y se conformó una base de datos de casi 1.200 documentos. Ángela, creo que eso es todo en preguntas. Tenemos varios comentarios de agradecimientos y de felicitaciones. Profe, le doy la palabra. Active su micrófono, profe, por favor. Creo que no te escuchamos. Muchas gracias a Andrés y a Gustavo que nos han acompañado, como siempre, aquí en las sesiones de la Cátedra Ambiental y que hacen parte del equipo de la Oficina de Proyección Social, pero que además también han estado vinculados a estos procesos. No, pues muy seguramente ahí nos han escrito otras personas que tienen esas mismas inquietudes y que seguramente quieren volverán a ver nuevamente la grabación para captar asuntos que quisieran recrear, ¿no? Particularmente los relacionados con esos instrumentos metodológicos que Ángela ha mencionado y que a veces se convierten como en, por supuesto, no en el fin, pero en asuntos que para la gente son muy importantes a la hora de tratar de mejorar su trabajo, porque en el grupo de personas que está vinculada al diplomado, Ángela, hay docentes de educación básica y universitaria, hay personas vinculadas a organismos como las corporaciones autónomas regionales, hay académicos, investigadores independientes, hay muchos estudiantes universitarios de diferentes áreas de formación y por supuesto hay lideresas y líderes de organizaciones sociales, eh, casi todas ellas y ellos vinculados a comités ambientales, ¿no? En diferentes regiones de Colombia y en países de Latinoamérica. Entonces, sin duda, yo le decía a Ángela antes de comenzar el- la, la proyección a Facebook Live que, pues, este es un reto que se tiene en todos los territorios donde se adelantan luchas en defensa de la vida y el territorio. Así que yo no tengo la menor duda de que la sesión de hoy ha sido extraordinariamente fructífera, aunque haya sido corta, aunque Ángela pues lo hizo en este tiempo,
pero yo estoy seguro que vamos a sacarle mucho provecho a tus aportes, que seguramente vamos a escribirte luego. Nos gustaría mantener el contacto porque estos procesos aquí continúan, ¿no? Es decir, también comentábamos antes de estar con todas y todos que la agenda del capital transnacional en los territorios, a pesar con la pandemia, incluso en algunos casos se ha acelerado. Y es decir, para el capital la pandemia ha sido más un instrumento que le ha posibilitado actuar sin, en muchos casos, la incómoda presencia de las comunidades, ¿no? Esto es así de simple. Y en este caso, pues la persistencia, o más bien el diplomado, hace parte de un esfuerzo académico en colaboración directa con el movimiento ambiental para mantener viva una reflexión eh, que debe mantenerse en el tiempo presente, que es también el tiempo de acción del capital en los territorios. Ahora estamos enfrentando en territorios de Colombia no solamente la amenaza del extractivismo de la locomotora minero-energética, como Ángela muy bien lo sabe, sino también el avance agresivo del agronegocio, particularmente, por ejemplo, el monocultivo de aguacate Hass en los Andes centrales de Colombia. Igualmente, la pretensión de establecimiento de nuevas sidres, que son proyectos agroindustriales articulados a ese mismo proceso de agronegocios de la globalización actual. Estamos enfrentando la insistencia en la construcción de lo que se llama irónicamente pequeñas centrales hidroeléctricas o hidroeléctricas a filo de agua. Estamos enfrentando el avance de los proyectos de energía eólica, por ejemplo, en algunas regiones de Colombia. Y además, el impacto que sobre algunos territorios están teniendo las megaobras de infraestructura. Además, la extracción de materiales para construcción, que en el caso particular del Tolima ha sido devastador. Y todos estos procesos han continuado durante la pandemia con una agresividad inusitada. Y quienes tenemos la oportunidad de recorrer los territorios, lo vemos, ¿no? Y ahí, pues, digamos, estamos hablando desde la vivencia en el territorio de una realidad, el mantenimiento y el avance de una agenda del capital transnacional sobre los territorios, haciendo uso, todos sabemos, indebido, antiético, de una condición particular de salud que es la pandemia. Así que este ejercicio y los aportes que hacemos desde diferentes disciplinas sociales y desde diferentes ejercicios de liderazgo social y ambiental, pues resultan sin duda no solamente un propósito y un esfuerzo, sino esperamos y confiamos un aporte a la única esperanza que tienen las poblaciones que generalmente resultan más afectadas, aunque todas y todos resultamos afectados con el avance del capital transnacional y el extractivismo. Entonces, en nombre de la Universidad del Tolima, de la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz, de nuestra compañera directora Gloria Marcela Flores, que repito, infortunadamente no nos pudo acompañar hoy, también de Gustavo, de Andrés y de mi persona, queremos expresarle a Ángela nuestros sinceros agradecimientos. Ha sido muy grato que nos acompañes hoy desde los Estados Unidos. Eh, Te deseamos mucho éxito en tus estudios doctorales. Estaremos esperando, por supuesto, cuando termines
conocer la publicación, sin duda alguna. Será también un aporte a la Academia Colombiana y a estos procesos. Y a todas y a todos nuevamente, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Ahora yo le voy a pedir a Gustavo y Andrés, como siempre, pues nos despedirán del escenario anunciando la próxima sesión, pero quería invitar a Ángela a que nos regale unas últimas palabras antes de cerrar la sesión. Bueno, no, pues muchas gracias, profesor Miguel, por esas palabras y también pues por el contexto que nos ofrece sobre, o sea, como sobre la realidad actual y por qué son importantes pues los ejercicios de memoria ambiental en el mundo que se está desenvolviendo en este momento. No, pues yo les quiero invitar pues las quiero invitar a las personas que escucharon la presentación, si tienen alguna duda. Generalmente, bueno, lo último que quería decir es que el debate sobre las metodologías siempre es mejor conversarlo, si ustedes lo pueden conversar con las mismas personas de las comunidades o los grupos donde ustedes quieren hacer los trabajos de memoria ambiental, o si quieren hablar con investigadores o investigadoras, pues ahí es donde salen ideas. O sea, como nunca estén cerradas a utilizar solo unas metodologías que ven que han usado otros trabajos, sino ustedes también piensen en metodologías que de pronto nadie ha usado y que puedan dar cuenta del mundo natural y de esos procesos de defensa del territorio del agua y la vida en formas que no han usado otras personas. Entonces, como la invitación a que siempre se pueden como innovar y traer nuevas herramientas y no necesariamente pues utilizar las que usamos pues por ejemplo en la academia. Muchas gracias, Ángela. Bueno. Gustavo, Andrés. Bueno, profesor Miguel, doctora Ángela, muchas gracias por la participación de esta sesión número 16 del diplomado. Creo, profe, que progresivamente vamos a ir como alcanzando los objetivos que nos hemos propuesto en esta versión del diplomado en pensamiento ambiental, con un enfoque mucho más internacional, con la oportunidad de contar con diferentes procesos de investigación que van desde el tema del territorio, la cultura, conflictos, y ahora pues digamos con la participación de Ángela, que está mucho más en el tema de la memoria ambiental. Indiscutiblemente ahí vamos aportando granitos al ejercicio académico, a los actores sociales, a los actores comunitarios, organizaciones sociales que se encuentran ahí como en la lucha de resistencia ambiental y demás. Y en ese sentido, pues, nos queda agradecerle a todos los asistentes que también semanalmente nos están acompañando de manera muy sistemática, muy puntual, que lo cual nos hace tener una valoración muy positiva de este espacio de formación que como Universidad del Tolima hemos venido impulsando. Los invitamos cordialmente para la sesión número 17, que entramos en el bloque 6, que tiene que ver con el tema de capturas corporativas. La siguiente sesión será el día 23 de agosto. Nos va a acompañar con la sesión 17 el doctor José Cárcamo y Verónica Aspiros Cleñán. Ambos son de Argentina y nos van a acompañar con el tema de capturas corporativas del Estado. Así que una vez más, pues quedan cordialmente invitados a nuestra siguiente sesión. Y profesor Miguel y Ángela, muchísimas gracias. Hasta luego.